Bueno, queridos hermanos, vamos a pedirle al Señor que nos explique la quinta bienaventuranza. Oh Jesús, tú que has dicho, felices los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, explícanos el alcance de esta promesa de felicidad que nos haces. Explícanos cómo la viviste tú, cómo es que el Padre fue misericordioso contigo por ser misericordioso tú. ¿Y qué es lo que esta bienaventuranza encierra para nosotros? Oh tú, sabiduría eterna, te pedimos que nos comuniques esa sabiduría, que abras nuestra inteligencia con el Espíritu Santo, que nos des el don de inteligencia para comprender los misterios, el don de sabiduría para tener el conocimiento sabroso de ti, el que da el amor, el don de ciencia para comprender qué relación tienen todas las cosas de nuestra vida con el amor a ti, oh Padre. Los temas que hay en esta explicación de la bienaventuranza son, primero, Jesús misericordioso. Pero ¿qué clase de misericordia? Porque por misericordia se entienden muchas cosas distintas. ¿Cómo es que Jesús es misericordioso? Jesús es compasivo, es el pontífice comprensivo y misericordioso, dice la carta a los Hebreos. Y Él es el misericordioso. Son bienaventurados los que son misericordiosos como Jesús. Y esa misericordia que hay en Jesús es el tema siguiente, la misericordia salvífica del Padre y su Hijo. Es participación en la misericordia divina. Lo que se manifiesta en ese hombre perfecto que es Jesús como misericordia es el reflejo, la traducción humana de la misericordia divina. Porque todo lo que es misterio divino en Jesús se traduce en lenguaje humano. Entonces los misterios de Dios los vemos en Jesús humanamente accesibles. Sobre esta misericordia de las bienaventuranzas nos ilustran las parábolas de la misericordia, en las que Jesús habla de la misericordia. Y también el mandamiento, sed misericordiosos como vuestro Padre Celestial es misericordioso. Ese imperativo, sed misericordiosos como vuestro Padre Celestial es misericordioso. Entonces, este reflejo de la misericordia del Padre en Jesús su Hijo y en los que viven como hijos, eso es bienaventurado. Eso es bienaventurado. Porque si uno vive como hijo, reflejando la misericordia del Padre, también la misericordia del Padre cae sobre él. Y esa misericordia, sigue explicando ahí el próximo tema, es misericordia salvífica, universal. Consiste en perdonar, en amar y salvar también a los malos. O diría a los malos, porque siempre nos alcanza esa misericordia antes de nuestra justicia, es decir, mientras todavía estamos heridos por el pecado original y por lo tanto somos injustos. Esa misericordia se compara con el sol y la lluvia que el Padre hace caer sobre buenos y malos. Y este sol y la lluvia se comprende a la luz del arco iris en la alianza con Noé, donde Dios depone su ira y comienza la dispensación de la misericordia y promete la venida del Mesías, sol de justicia y lluvia de gracia. Y así Dios, con el sol y la lluvia de la naturaleza, pero también con la lluvia de la gracia y el sol de justicia del Mesías, fecunda la tierra. El Padre envía para todos el sol y la lluvia del Mesías. A su Hijo viene para todos. No he venido para los sanos, sino para los enfermos. Los enfermos tienen necesidad de médico. Por lo tanto, aquí se revela en ese envío del Hijo
con una misión de misericordia, se revela que Dios es un Dios clemente y misericordioso, lento para enojarse y pronto para el perdón. Esto en cuanto a la contemplación de esa misericordia divina que es bienaventurada, porque es un reflejo de la perfección del Padre, de la felicidad del Padre, de la dicha divina. El que participa de esa dicha es bienaventurado. En el fondo, podemos comprender que las bienaventuranzas son participación, diríamos, en la beatitud divina, en la felicidad de Dios. En la medida en que los hijos se van asemejando al Padre, y el Padre por ser Dios es feliz en sí mismo, empiezan también a participar y a recibir como en herencia el gozo eterno de Dios. Entra en la dicha, entra en el descanso de tu Señor. Siervo fiel y prudente, entra en el gozo de tu Señor. Los hijos entran en el gozo del Padre. De modo que en el fondo las 8 bienaventuranzas son 8 maneras de decir la misma cosa en distintos aspectos. Se refieren a esa entrada en la dicha divina de los hijos que reciben la vida del Padre. Y como la vida del Padre es vida divina, es Espíritu Santo, el que recibe esa vida divina y empieza a vivir como hijo y a recibir la vida del Padre, entonces entra en la felicidad de Dios, ya desde la tierra. Aún en medio de las vicisitudes de la vida en la carne humana, aún en medio de esta situación del mundo, empezamos a gustar lo que es ya como el avance de la felicidad divina. Es una dicha que el mundo no puede conocer y que por lo tanto jamás ni sospecha que sea tan embriagadora y beatificante. Y después sigue: estos misericordiosos alcanzarán misericordia, es decir, el Padre será misericordioso con ellos. Veamos pues el primer tema: Jesús misericordioso. Oh Señor, queremos verte con los ojos del corazón. Queremos verte en todos tus gestos de misericordia. Hay un signo de nuestros tiempos. La devoción a Jesús misericordioso se ha extendido mucho en nuestros tiempos, debido en parte a las apariciones de Sor Faustina Kowalska, el Rosario de la Misericordia, la Coronilla de la Misericordia, a las 3 de la tarde. Tantas almas se dedican a rezar el Rosario de la Misericordia. Y esto se ha extendido muchísimo, más de lo que puede ser consecuencia de un plan humano. Esto es consecuencia de una gracia que se derrama, del descubrimiento y la percepción de la misericordia de Jesús, manifestada en su cruz. En estas apariciones vuelve a expresarse lo que ya había revelado el Señor en las apariciones a Santa Margarita María de Alacoque, el abismo de misericordia de su corazón. El primer viernes de mes, una devoción que precisamente se inaugura con las visiones del Sagrado Corazón a Santa Margarita María, que es una promesa de misericordia. El que comulgue 7 meses, ¿verdad?, con confianza en esa misericordia del Señor, entra en el camino de la salvación, no se condena. Jesús misericordioso, tened compasión de mí. Jesús manso y humilde de corazón, dame un corazón semejante al tuyo. Es este Jesús misericordioso que quiere revelarse de alguna manera a nuestros tiempos, que comienza revelándose como el corazón misericordioso de Jesús precisamente en un tiempo como el tiempo dominado por el jansenismo y la reforma, y posterior a la reforma protestante, donde el cristianismo amenazaba deshumanizarse, hacerse más legalista y más ideológico, más racionalista, donde amenazaba perderse el vínculo afectuoso con Jesús y con el Padre y hacerse un cristianismo más de ley, puritano y frío.
Es como un antídoto para ese espíritu del tiempo que continúa, se sigue agravando y que ha llegado ahora a amenazar a los mismos católicos. Lo que yo les decía el otro día, de esa formación en la fe de una generación de niños que empieza a confesarse del cuarto mandamiento en adelante con pura ley y no tiene, parece, percepción de los 3 primeros mandamientos que giran alrededor del amor. No están siendo formados en el amor. Y entonces experimentan las faltas a los mandamientos del cuarto en adelante, fuera del contexto de la misericordia. El pecado y la conciencia de pecado se sale del contexto de la misericordia y entonces se vive la culpa de una manera irreversible. Porque se vive la culpa al modo puritano frente a la propia conciencia y como eso a la larga es tan insostenible, tan insoportable, el hombre termina por decir, bueno, esto es inevitable y por lo tanto sostiene los principios morales, pero se desentiende de la práctica, la oculta. Se la oculta incluso a sí mismo, porque no puede soportar el peso de una culpa que no sabe arrojarse en los brazos de la misericordia. Entonces, este olvido de la misericordia, como nos está amenazando también a los católicos, viene una nueva revelación de la misericordia del Señor que también se derrama como un bálsamo sanador en su iglesia y crece la devoción a la misericordia de Jesús. ¿Qué clase de misericordia? No hay que confundir la misericordia a la que se refiere la bienaventuranza con cualquier compasión. En la bienaventuranza se trata de la compasión del Padre por los pecadores, a los que quiere salvar, para lo cual envía a su Hijo. Lo que yo les decía el otro día, la compasión de Jesús sobre la muchedumbre y la compasión de los apóstoles, que tomaban distintos motivos de compasión y que eran distintas. Y que tenían también visiones distintas del mal y visiones distintas del remedio. Entonces, no cualquier compasión. Esta bienaventuranza lleva a alegrarse por la conversión de los pecadores y perdonar a los que nos persiguen, a los que son enemigos, deseándoles el bien de la salvación. Y esta misericordia se expresa también en el perdón sincero, generoso, magnánimo de los enemigos. Es la misericordia de los mártires hacia sus perseguidores. Se manifiesta allí. Y ahí se manifiesta también como obra divina, porque es humanamente imposible, diríamos, incomprensible, inalcanzable. Es un claro don de Dios. Jesús compasivo. La Sagrada Escritura se refiere a varios aspectos de la misericordia de Jesús. No todos ellos son la misericordia específica a la que se refiere esta bienaventuranza. Está en primer lugar la compasión o misericordia pasión. Ya vamos a ver, después está la misericordia virtud. Hay 2 tipos de misericordia. La misericordia pasión y la misericordia virtud. La misericordia pasión es eso que me conmueve las entrañas. ¡Ay, pobrecito, pobrecito! A la vista de la sangre y no sé cuándo, ¿verdad? Y es una misericordia que teme el mal del otro y que se sacude todo con el mal del otro y no tiene la seriedad para poner el remedio. Suele ser la misericordia con pasión de las mamás que no saben poner remedio al mal del hijo. En cambio, la misericordia virtud es la del médico, que corta y cose. No se conmueve en las entrañas, pero remedia el mal. De modo que muchas veces la misericordia pasión, como oscurece el juicio acerca del mal y los remedios, se convierte en un obstáculo para la misericordia virtud y para el ejercicio de una misericordia verdadera, inteligente. Entonces, en primer lugar, la compasión o misericordia pasión, como conmoción de las entrañas.
por el mal físico o espiritual de alguien. Por ejemplo, la compasión que siente Jesús por la enfermedad del leproso. Compadecido, conmovido en sus entrañas, dice el término griego, es ese término splagnes. Jesús extendió la mano, lo tocó y dijo, quiero, queda limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Jesús se conmovió en sus entrañas por el leproso, ¿no? Y dijo, quiero, queda limpio. Jesús se siente igualmente conmovido por la ignorancia y abandono en que estaba la muchedumbre como ovejas sin pastor. Saliendo, vio la gran muchedumbre y se compadeció. Esplagnice, se le conmovieron las entrañas. Lo mismo que sintió por el leproso, sintió por la muchedumbre ignorante, que estaba como oveja sin pastor. Es el mismo tipo de compasión en este caso. Y comenzó a enseñarles muchas cosas, largamente. En segundo lugar, se habla también de que Jesús es un sumo sacerdote misericordioso, refiriéndose ahora no tanto a la misericordia, compasión entrañable o conmoción de las entrañas, sino a la capacidad de comprender. Es otro tipo de misericordia, la comprensión del mal y de participación solidaria en los mismos sufrimientos y debilidades humanas que por haberse hecho hombre, él conoció por experiencia propia. Tenemos un pontífice misericordioso capaz de compadecerse, porque él conoció nuestros males por experiencia propia. Dios tiene un conocimiento, por supuesto, de los sufrimientos de la naturaleza humana, como Dios, pero como hombre tiene también un conocimiento humano, no solo divino. Debía ser hecho en todo semejante a sus hermanos para hacerse misericordioso. Aquí se usa, es otra misericordia, es la elemosine. Un sumo sacerdote fiel, confiable, digno de fe, digno de confianza. Porque Dios puede confiar en él y también los hombres que acuden a Dios a través de él confían en él. Es decir, que es confiable para Dios y para los hombres. Jesús es confiable para el Padre y por eso el Padre le puede entregar al reino sabiendo que no se va a quedar con él, sino que se lo va a devolver. Y es confiable para nosotros porque sabemos que nos da acceso al Padre, que Él es el camino, la verdad y la vida y que nos conduce al Padre y es puerta para entrar al Padre. Nadie va al Padre si no es por mí. Porque en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que están tentados. Por eso es confiable para nosotros. Podemos confiar en que Él se hace cargo de nuestra realidad humana. Es digno de confianza para el Padre y para nosotros. Pero esta bienaventuranza, sin excluir esos aspectos, se refiere principalmente a un tercer aspecto de la misericordia. No excluye la compasión entrañable, tampoco excluye la capacidad de comprender, pero se refiere más bien al tercer aspecto. La misericordia a que se refiere la bienaventuranza es la bondad perdonadora del Padre que lo mueve a tomar la iniciativa de sanar y salvar a los malos y enemigos. Esta es la misericordia. Y la bienaventuranza está en la participación en esta misericordia. Claro que también las entrañas de Jesús se remueven por el mal de los malos y enemigos. Él sufría por la enemistad de los fariseos y de los jefes de su pueblo y por la indiferencia de Jerusalén ante él. Claro que sufría, lo hemos visto llorar sobre el mal de Jerusalén, sobre la ruina que se atraía sobre sí por no abrirle las puertas. Está también incluido en este aspecto la compasión entrañable. Pero la bienaventuranza está en ese hecho de que es una misericordia que se derrama sobre los que no son dignos de la misericordia de alguna manera. Se adelanta al mal para sanarlo,
toma la iniciativa. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Jesús, el enviado a esta misión, hace visible la misericordia del Padre. Él viene por los que tienen necesidad de salvación, y esa es la suprema misericordia, porque es la compasión por el mal supremo. En esta misericordia hay una revelación de la dimensión de los males y de la jerarquía de los males. ¿Cuál es el mal supremo? Vivir de espaldas al Padre y a tu condición filial. No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos, los heridos por el pecado original. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Viene a poner remedio a la herida del pecado original en la naturaleza humana. Celebrando la conversión del publicano Zaqueo, Jesús afirma: el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. En otras palabras, la misión del Hijo del Hombre es una misión de misericordia salvadora. Nuestro Salvador quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad plena, de toda la verdad. La verdad no como verdad abstracta, verdad científica o verdad matemática, sino la verdad como el verdadero Dios. ¿Quién es Dios? Es el Padre, la revelación del Padre. Esa es la verdad. Jesús manifiesta, por lo tanto, la gracia salvadora. Es la misericordia salvífica del Padre la que se revela en el Hijo, ofrecida a todos los hombres, no solamente sin atención a méritos previos, como dice Pablo en la carta a Tito, sino mientras son pecadores. Es decir, mientras son enemigos. Dice la primera carta de Juan: en esto consiste el amor, la caridad de Dios. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Él nos amó primero. Y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Si no, no podríamos amarlo. Es esta iniciativa divina del amor la que nosotros no merecemos, pero sin la cual no podríamos salir de nuestra situación de lejanía. A los que no se pueden acercar, Dios los acerca, o Dios se les acerca. Y así Jesús hace visible la bondad superlativa del Padre. Es lo que en el griego del Nuevo Testamento se llama Christotes. El Nuevo Testamento juega a menudo con la semejanza en la pronunciación de Christos, que quiere decir excelente, lo mejor, y Christos, Cristo, ungido, Mesías. Ese amor misericordioso del Padre lo llama Pablo la filantropía de Dios. La caridad del Padre es la filantropía, el amor al hombre de Dios. Después, a veces se han jugado la palabra filantropía en la historia más de los últimos siglos, se ha jugado contra la caridad. Pero en realidad es otro nombre de la caridad, otro nombre del amor de Dios hacia el hombre, la filantropía del Padre. El amor a los hombres de Dios Padre o de Dios Salvador. Este amor, dice Pablo, salva sin atención a previas buenas obras y a pesar de las obras malas. Dice Pablo, no por obras de justicia que hubiésemos hecho nosotros, sino según su misericordia. ¿Ven aquí el sentido de esta misericordia? Que es hacer el bien a los que no se lo merecen. Es tener compasión del mal
de los que no merecen que yo se lo remedie. Es absolutamente gratuito de parte de Dios. Tiene mirada sobre nuestro mal, se compadece y lo remedia. La situación de los hombres es que, como dice Pablo en la carta a los Romanos, todos pecaron y están privados de la gloria de Dios, pero son justificados por el regalo de su gracia. Esta es la situación del hombre. No solo en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, sigue siendo. La situación de la humanidad es que todos son pecadores y que la salida de la condición de pecado es por un don gratuito de la gracia de Dios, del amor de Dios, por esa invitación a la reconciliación que nos viene de Cristo y que Cristo sigue realizando por los ministros de la reconciliación. No solo por los sacerdotes y predicadores, sino por todo el que sea hijo, por todo cristiano que viva realmente de acuerdo a su bautismo, esta condición filial, que se conciba a sí mismo a partir del Padre. La misericordia aparece como una victoria de la bondad divina sobre el pecado de los hombres. Pablo llegará a decir que Dios encerró a todos los hombres, judíos y paganos, en el pecado para poder usar con todos ellos de misericordia. Ven que la misericordia es esa compasión gratuita que levanta al moribundo, al que ya no se puede levantar. Los encerró a todos en el pecado para poder tener con todos misericordia, para que ninguno pudiera decir es por mi derecho. Algo sobre las parábolas de la misericordia que nos siguen ayudando a internarnos en esta maravillosa doctrina de Jesús, en esta enseñanza, en esta revelación del corazón del Padre. San Lucas es, entre todos los evangelistas, el que más recalca la misericordia del Padre y la de Jesús. Lucas recomienda esta misericordia como la forma más característica de la caridad cristiana y la que debe caracterizar a los discípulos de Jesús para vivir como el Padre Celestial, perfectos como el Padre Celestial es perfecto, misericordiosos como el Padre Celestial es misericordioso. Lucas nos conservó 3 parábolas de la misericordia: la oveja perdida, la dracma o moneda perdida y el hijo pródigo que vuelve a su padre. Son las 3 parábolas de la misericordia. Están en el capítulo 15 del Evangelio según San Lucas, versículos 1 al 31. En estas parábolas, la misericordia divina por la salvación del pecador se manifiesta en forma de alegría, de fiesta. Uno dice, Dios no se puede gozar más de lo que se goza en sí mismo. ¿Cómo puede crecer la alegría, la felicidad o el gozo de Dios? Siempre es pleno. Bueno, pues es como si gozara más. La parábola nos dice como que hay un aumento de gozo, misterioso, un aumento de gozo en Dios, que se goza en el pecador que se convierte, en el que de enemigo se convierte en amigo, el que de rebelde se convierte en hijo. La alegría de la fiesta con la que el padre recibe al hijo pródigo tiene un poco de la alegría de una fiesta de nacimiento, cuando nace el niño. Hay alegría y gozo, nació un hijo. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan penitencia. Se alegran los ángeles de Dios por un pecador que se convierte. Celebremos una fiesta porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Qué misterio, ¿no? San Agustín, hablando de estos misterios, dice, feliz pecado que nos mereció tal Salvador. Lo dice el pecado original, pero en realidad esta palabra
No para que pequemos, pero una vez que hemos pecado, alegrarnos de que es motivo de que el Señor nos levante más. De repente, si no hemos pecado, capaz que nos amacamos, aunque nos parece que no hemos pecado porque no nos damos cuenta a veces, porque todos somos pecadores, pero nos amacamos más en una especie de ilusión de nuestra inocencia que es falsa y nos puede hacer soberbios. El que ha pecado está más en la verdad de su ser pecador. Se ha revelado en su pecado cuán pecador era y él no se daba cuenta. Esto no para que pequemos, para darnos cuenta que somos pecadores, pero para comprender estas palabras del Evangelio. También es reveladora de la divina misericordia la parábola del buen samaritano que nos narra Lucas. En ella, Jesús enseña que ser prójimo de alguien es ejercitar la misericordia con él. ¿Quién de estos tres te parece que fue prójimo del que cayó en manos de salteadores? Él dijo, el que hizo misericordia con él. Jesús le dijo, vete y haz tú otro tanto. La misericordia nos hace prójimos, ¿no? Y el ser prójimo se manifiesta en misericordia. Este ser próximo quiere decir próximo y significa una cercanía de amor. Es decir, el amor, la caridad se expresa a veces como vínculo y otras veces como cercanía, como presencia. No basta conmoverse y compadecerse, es necesario poner remedio al mal. Aquí tienen las dos misericordias, el que se compadeció y le puso remedio, la compasión y el remedio al mal. Hermosamente explican Orígenes y otros santos padres esta parábola del buen samaritano, diciendo que el hombre asaltado por los ladrones es Adán. La humanidad caída y golpeada por Satanás, que le robó sus bienes, lo despojó de su herencia y lo dejó como muerto, junto al camino, sin poder ir por el camino a Dios. Y que el buen samaritano que pasa y lo socorre a esa humanidad caída es Jesús, que se inclina sobre la humanidad, lo sana, lo carga sobre sí y lo lleva al albergue, es decir, se lo confía a la iglesia hasta que él vuelva. La medida de la misericordia es la misericordia del Padre. Sed misericordiosos como vuestro Padre Celestial es misericordioso. La misericordia de Jesús se presenta como un atributo del corazón del Hijo, que como dice en el Evangelio según San Lucas, es un reflejo de la del Padre. Sed misericordiosos. Aquí aparece una tercera palabra griega para la misericordia, la oiktirmé, como vuestro Padre Celestial es misericordioso. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ver a Jesús misericordioso es ver al Padre misericordioso. Perfecto reflejo del Padre. Igualito al papá. Pero eso aspira al Padre que se pueda decir de todos nosotros. Porque todos estamos llamados a ser hijos y a reflejar la perfección del Padre. Y por lo tanto, también de nosotros se tiene que poder decir igualito al papá. Estamos llamados a eso. Por eso hemos sido creados a imagen y semejanza. La imagen puede ser más o menos semejante. Y es algo que como que se marca, el sello marca su imagen en una cosa, ¿no? Se transmite la imagen. La semejanza es el crecimiento en parecido de la imagen con la impregnación, con lo que la impregna.
el crecimiento en parecido, el que sea en perfección de la imagen. Y por eso dice que hemos sido creados a imagen y semejanza, es decir, para ir alcanzando la semejanza. Y uno puede ser más o menos semejante, puede ser un hijo más o menos semejante al modelo divino. Pero estamos llamados a ser lo más semejantes posibles al modelo divino. Lo mismo debería poder decir todo buen hijo del Padre Celestial en el que se espeja la vida del Padre, ser una viva imagen y semejanza del Padre, pues para eso ha sido destinado, creado y reengendrado. Y aunque la paternidad divina se refleja en toda paternidad y maternidad sobre los cielos y la tierra, pero de alguna manera hay en el varón una cierta vocación especial a reflejar la paternidad del Padre. Aunque también en la madre se reflejan las entrañas de misericordia del Padre, pero en el varón se debe reflejar la paternidad divina de una manera especial. Todo hijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Todo padre de familia tendría que tener como esta motivación interior de que viéndolo a él, sus hijos vean al Padre. ¡Qué maravilla! ¡Qué vocación hermosa! Oh Padre, concédeme esta gracia. Y que siendo, por supuesto que siendo yo hijo y reflejando la imagen perfecta del Padre, sepa transmitir esta imagen y semejanza a los míos, a mis hijos. El que ve la misericordia de Jesús, ve la misericordia del Padre, y esa misericordia ha de reflejarse en nosotros si queremos tener una vida y un corazón de hijos. En resumen, Jesús se muestra misericordioso perdonando a los pecadores y perdonando a los que lo crucifican, intercediendo ante el Padre para que los perdone y expiando sus pecados a su propia costa. En esto muestra cómo se refleja en su corazón la misericordia del Padre, que consiste precisamente en ser bueno con los malos, en adelantarse, y de esa manera los levanta y los hace ser buenos. Es una iniciativa de bondad que hace buenos y que por lo tanto triunfa sobre el mal del malo.